Hola, hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por estar en este video. Hoy quiero contarles una historia muy especial que encontré en Facebook que me parece como impresionante en el hecho histórico de lo que logró la niña, que es la protagonista de la historia. Su nombre es, ya les leo por aquí, se llama Samantha Reed Smith. Resulta que el 25 de agosto de 1985, en un accidente aéreo, moría la niña a tan solo 13 años de edad. Pero ¿cuál es la historia que rodea a Samantha? ¿Y por qué es histórica para los rusos hoy en día? Resulta que cuando en 1981 Ronald Reagan, que era el presidente de los Estados Unidos en esa época, asume como presidente, instala bases de lanzamiento de misiles crucero en varios países de Europa, elevando la tensión con la Unión Soviética. De pronto ustedes se acordarán de lo que era Rusia antes, la Unión Soviética. En noviembre de 1982 muere el premier soviético Leonid Brezhnev y la persona que lo llega a reemplazar es Yuri Andropov. Aquí la historia se pone mucho más interesante con Andropov. Para la historia, valga la redundancia, que rodea a Samantha. Yuri Andropov traía más dudas que esperanzas en la sociedad estadounidense. Este hecho era reflejado de manera apocalíptica en los medios. Ya de pronto ustedes se acordarán en la universidad cuando les hablan de la Guerra Fría y la retórica, o mejor el discurso de los Estados Unidos en contra de los rusos hoy, en pro de que eran los que eran amenaza para los Estados Unidos. Pero, cómo es la ruptura de esta situación? ¿Cómo esclarece esta situación Samantha? Entonces resulta que una revista Time llegó a manos de Samantha de solo 10 años, que asustada le preguntó a su madre, ¿por qué nadie le mandaba una carta a Andropov? Preguntándole si realmente quería tener una guerra con los Estados Unidos. A lo que su madre le dijo, ¿y por qué no se lo preguntas vos? La carta, breve y concisa, fue remitida por Samantha a la embajada soviética sin muchas expectativas. Claro, en esa época es como, por ejemplo, uno enviarle una carta a un actor de Hollywood que uno quiera ayudar, ¿no? Y lo ve ahí lejano y entonces, pues, que llegue la carta, eso ya es un primer logro dentro de esta historia. Entonces resulta que ella envía la carta con muchas expectativas y 5 meses después la carta llegó a manos del propio Yuri Andropov, quien contra la opinión de sus asesores no solo respondió personalmente a la carta, sino que hizo que ambas fueran publicadas en el diario Pravda, que era el más importante en la época de la Unión Soviética. En la respuesta, Yuri destacaba la valentía de Samantha comparándola con Becky, la amiga de Tom Sawyer, en el famoso libro de Mark Twain. También le aseguraba la voluntad pacífica de su gobierno y de todo el pueblo de la Unión Soviética. Es decir, que la pregunta de Samantha, esa curiosidad por decir, ¿es verdad que esa guerra que nos cuentan es real?, terminó siendo respondida por el propio Yuri, diciéndole que realmente tenían voluntad de paz en ese entonces. Estamos hablando del año 1983 aproximadamente, principios de los 80. Entonces, el aspecto más importante de la carta era que la invitaba personalmente a visitar la Unión Soviética, es decir, Yuri invitó a Samantha a visitar la Unión Soviética con su familia y a pasar unos días en una residencia para estudiantes de su edad y convivir con ellos para encontrar coincidencias y similitudes. La familia aceptó la invitación, generando la ira del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hizo todo lo posible por impedir el viaje, destacando que no se haría responsable por la seguridad de la niña en la Unión Soviética. Samantha era una celebridad para la Unión Soviética. Incluso antes de llegar, el 2 de julio de 1983, arribó a la capital soviética. Si bien fue tratada como una visita de Estado, se priorizó que tuviera contacto con niños. Se la incorporó a contingentes de estudiantes para visitar museos en Leningrado y Moscú. La mayor parte del viaje se alojó en el campo Antec, el campamento para estudiantes más grande del bloque socialista, donde aprendió a nadar. Nociones básicas del idioma ruso, bailes tradicionales y sobre todo
charló con sus pares que demostraban un conocimiento fluido del inglés. A su regreso se transformó en la niña mimada de los Estados Unidos pese a las presiones de la administración de Reagan. Era invitada a noticieros y reportajes donde se mostraba encantada por su experiencia. Hasta fue contactada por Disney para ser su embajadora. Esto hizo que viajara regularmente por todo el país. En 1985 la cadena ABC le ofrece aparecer en la serie Lime Street junto a Robert Wagner el 25 de agosto de 1985. Volviendo de una grabación, tristemente, el avión en el que viajaba junto a su padre se estrelló poco antes de aterrizar en el aeropuerto de Lewiston. Todos sus ocupantes murieron. Pero ¿cuál es el mensaje que queda de Samantha? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que ella logra importante? Resulta que ya tras su muerte, a su funeral acudió el embajador Vladimir Kulagin, quien le hizo llegar a su madre las condolencias enviadas por Mikhail Gorbachev, quien firmara el fin de la Guerra Fría en 1991, pero que comenzaría en 1989 como ese preámbulo para el fin de la Guerra Fría. Esto es muy importante porque responde a la pregunta de la niña, de que realmente Rusia no tenía intenciones de guerra, y deja muy parado al gobierno de Ronald Reagan, que promovía una guerra fría y que de alguna manera detrás del gobierno de Ronald Reagan, estaban los intereses de mantener una guerra fría con la Unión Soviética, con el argumento que siempre ha estado en Estados Unidos de tener un enemigo para poder atacarlo y generar ese negocio de la guerra, ¿no? Que es otro tema en cuestión. Sin embargo, ya para contarles el final, dice que el gobierno de los Estados Unidos decidió no enviar a ningún representante y utilizó todos los medios para que Samantha fuera olvidada rápidamente. Esto demuestra realmente que el golpe que les dio Samantha fue tremendo. En la Unión Soviética no ocurrió lo mismo. Esta es la historia final y es el final feliz de esta historia. Se emitió un sello postal conmemorativo. Su nombre le fue puesto al diamante más grande encontrado en suelo ruso y a una variante de tulipanes, a una compañía de teatro infantil estatal que aún existe, y también se construyeron 2 imponentes monumentos en Moscú y Leningrado. Eso demuestra realmente el valor de la memoria, el valor de la historia, que nos invita a esta historia de Samantha. Así que espero que la reflexionen. Voy a ponerles la invitación para que investiguen sobre ella, investiguen sobre este tipo de personas y de niños y de niñas que realmente son el futuro para la humanidad. Muchas gracias por ver esta historia y nos vemos en una nueva historia aquí en este espacio que comparto con ustedes.